Cuando llegó la 10ª noche, doña Zada dijo a su hermana: «Oh hermana mía, acaba tu historia». Y Sherazada contestó: con mucho agrado y como un deber de generosidad, y prosiguió así: «He llegado a saber, oh rey poderoso, que cuando el mandadero hizo su promesa a las jóvenes, se levantó la proveedora, colocó los manjares delante de los comensales, y todos comieron muy regaladamente. Después de esto encendieron las velas, quemaron maderas olorosas e incienso, y volvieron a beber y comer todas las golosinas compradas en el zoco, sobre todo el mandadero, que al mismo tiempo decía versos cerrando los ojos mientras recitaba moviendo la cabeza. Y de pronto se oyeron fuertes golpes en la puerta, lo que no les perturbó en sus placeres, pero al fin la menor de las jóvenes se levantó, fue a la puerta y luego volvió y dijo: bien llena va a estar nuestra mesa esta noche, pues acabo de encontrar junto a la puerta a 3 ajam, con las barbas afeitadas y tuertos del ojo izquierdo. Es una coincidencia asombrosa. He visto inmediatamente que eran extranjeros y deben venir del país de los Rum. Cada uno es diferente, pero los 3 son tan ridículos de fisonomía que me hacen reír. Si los hiciésemos entrar, nos divertiríamos con ellos». Y sus hermanas aceptaron. «Diles que pueden entrar, pero entérales de que no deben hablar de lo que no les importe si no quieren oír cosas desagradables». Y así la joven corrió a la puerta muy alegre y volvió trayendo a los 3 tuertos. Llevaban estos las mejillas afeitadas, con unos bigotes retorcidos y tiesos, y todo indicaba que pertenecían a la cofradía de mendicantes llamados Saalik. Nota al pie de página: Saalik, los persas los llaman calendars o calendos. Saalik es el plural de Saaluk. Y un ajam o ajam es el plural de ajamí, que es una palabra con la que se designa a todos los pueblos que hablan lenguas distintas del árabe, y especialmente a los persas y a todos cuantos hablan mal el árabe. Pero generalmente solo se aplica a los persas. Apenas entraron, los 3 tuertos desearon la paz a la concurrencia, y las jóvenes se quedaron de pie y los invitaron a sentarse. Una vez sentados, los Saalik miraron al mandadero y, suponiendo que pertenecía a su cofradía, dijeron: «Es un Saaluk como nosotros y podrá hacernos amistosa compañía». Sin embargo, el mozo, que los había oído, se levantó de súbito, los miró airadamente y exclamó: «Dejadme en paz, que para nada necesito vuestro afecto. Y empezad por cumplir lo que veréis encima de esa puerta». Las doncellas estallaron de risa al oír estas palabras y se decían: «Vamos a divertirnos con este mozo y los Saalik». Después ofrecieron manjares a los Saalik, que los comieron muy gustosamente. Y la más joven les ofreció de beber, y los Saalik bebieron uno tras otro. Y cuando la copa estuvo en circulación, dijo el mandadero: «Hermanos nuestros, ¿lleváis en el saco alguna historia o alguna maravillosa aventura con que divertirnos?». Estas palabras los estimularon y pidieron que les trajesen instrumentos. Y entonces la más joven les trajo inmediatamente un pandero de Mosul adornado con cascabeles, un laúd de Irak y una flauta de Persia. Y los 3 Saalik se pusieron de pie, y uno cogió el pandero, otro el laúd y el tercero la flauta. Y los 3 empezaron a tocar, y las doncellas los acompañaban con sus cantos. Y el mandadero se moría de gusto admirando la hermosura
la hermosa voz de aquellas mujeres. En este momento volvieron a llamar a la puerta, y como de costumbre, acudió a abrir la más joven de las 3 doncellas. Y he aquí el motivo de que hubiesen llamado. Aquella noche el califa Harún al-Rashid había salido a recorrer la ciudad para ver y escuchar por sí mismo cuanto ocurriese. Le acompañaba su visir Jafar al-Barmaki y el portalfanje Masurur, ejecutor de sus justicias. El califa en estos casos acostumbraba disfrazarse de mercader, y paseando por las calles había llegado frente a aquella casa y había oído los instrumentos y los ecos de la fiesta. Y el califa dijo al visir Jafar: «Quiero que entremos en esta casa para saber qué son esas voces». Y el visir Jafar replicó: «¿Acaso sea un atajo de borrachos? Y convendría precavernos por si nos hiciesen alguna mala partida». Pero el califa dijo: «Es mi voluntad entrar ahí. Quiero que busques la forma de entrar y sorprenderlos». Al oír esta orden, el visir contestó: «Escucho y obedezco». Y Jafar avanzó y llamó a la puerta, y al momento fue a abrir la más joven de las 3 hermanas. Cuando la joven hubo abierto la puerta, el visir le dijo: «Oh señora mía, somos mercaderes de Tabaria o Tiberíades. Hace 10 días llegamos a Bagdad con nuestros géneros y habitamos en el Han de los mercaderes. Uno de los comerciantes del Han nos ha convidado a su casa y nos ha dado de comer. Después de la comida, que ha durado 1 hora, nos ha dejado en libertad de marcharnos. Hemos salido, pero ya era de noche, y como somos extranjeros, hemos perdido el camino del Han y ahora nos dirigimos fervorosamente a vuestra generosidad para que nos permitáis entrar y pasar la noche aquí. Y Alá os tendrá en cuenta esta buena obra». Entonces la joven los miró, le pareció que en efecto tenían maneras de mercaderes y un aspecto muy respetable, por lo cual fue a buscar a sus 2 hermanas para pedirles su parecer. Y ellas le dijeron: «Déjales entrar». Entonces fue a abrirles la puerta y le preguntaron: «¿Podemos entrar con vuestro permiso?». Y ella contestó: «Entrad». Y entraron el califa, el visir y el portalfanje, y al verlos las jóvenes se pusieron de pie y les dijeron: «Sed bienvenidos, y que la acogida en esta casa os sea tan amplia como amistosa. Sentaos, oh huéspedes nuestros. Solo tenemos que imponeros una condición: no habléis de lo que no os importa, si no queréis oír cosas que no os gusten». Y ellos respondieron: «Ciertamente que sí». Y se sentaron y fueron invitados a beber y a que circulase entre ellos la copa. Después el califa miró a los 3 salik y se asombró mucho al ver que los 3 estaban tuertos del ojo izquierdo. Y miró enseguida a las jóvenes, y al advertir su hermosura y su gracia, quedó aún más perplejo. Las doncellas siguieron conversando con los invitados, invitándoles a beber con ellas, y luego presentaron un vino exquisito al califa, pero éste lo rechazó diciendo: «Soy un buen haj». Un haj es un peregrino de la Meca. Entonces la más joven se levantó y colocó delante de él una mesita con incrustaciones finas, encima de la cual puso una taza de porcelana de China y echó en ella agua de la fuente, que enfrió con un pedazo de hielo y lo mezcló todo con azúcar y agua de rosas, y después se lo presentó al califa. Y él aceptó y le dio las gracias, diciendo para sí: «Mañana tengo que recompensarla por su acción y por todo el bien que hace».
Las doncellas siguieron cumpliendo sus deberes de hospitalidad y sirviendo de beber. Pero cuando el vino produjo sus efectos, la mayor de las 3 hermanas se levantó, cogió de la mano a la proveedora y le dijo: «Oh hermana mía, levántate y cumplamos nuestro deber». Y su hermana le contestó: «Me tienes a tus órdenes». Entonces la más pequeña se levantó también y dijo a los saalik que se apartaran del centro de la sala y que fuesen a colocarse junto a las puertas. Quitó cuanto había en medio del salón y lo limpió. Las otras 2 hermanas llamaron al mandadero y le dijeron: «Por Alá, cuán poco nos ayudas. Cuenta que no eres un extraño, sino de la casa». Y entonces el mozo se levantó, se remangó la túnica y apretándose el cinturón dijo: «Mandad y obedeceré». Y ellas contestaron: «Aguarda en tu sitio». Y a los pocos momentos le dijo la proveedora a él: «Sígueme, que podrás ayudarme». Y la siguió fuera de la sala y vio 2 perras de la especie de las perras negras que llevaban cadenas al cuello. El mandadero las cogió y las llevó al centro de la sala. Entonces la mayor de las hermanas se remangó el brazo, cogió un látigo y dijo al mozo: «Trae aquí una de esas perras». Y el mandadero, tirando de la cadena del animal, le obligó a acercarse y la perra se echó a llorar y levantó la cabeza hacia la joven. Pero ésta, sin cuidarse de ello, la tumbó a sus pies y empezó a darle latigazos en la cabeza, y la perra chillaba y lloraba, y la joven no dejó de azotar hasta que se le cansó el brazo. Entonces tiró el látigo, cogió a la perra en brazos, la estrechó contra su pecho, le secó las lágrimas y la besó en la cabeza que la tenía cogida entre sus manos. Después dijo al mandadero: «Llévatela y tráeme la otra». Y el mandadero trajo la otra, y la joven trató a la perra de la misma manera que con la primera. Entonces el califa sintió que sus ojos se llenaban de lástima y que el pecho se le oprimía de tristeza. Y guiñó el ojo al visir Jafar para que interrogase sobre aquello a la joven. Sin embargo, el visir le respondió por señas que lo mejor era callarse. Enseguida la mayor de las doncellas se dirigió a sus hermanas y les dijo: «Hagamos lo que es nuestra costumbre». Y las otras contestaron: «Obedecemos». Y entonces se subió al lecho, chapeado de plata y de oro, y dijo a las otras 2 hermanas: «Veamos ahora lo que sabéis». Y la más pequeña se subió al lecho, mientras que la otra se marchó a sus habitaciones y volvió trayendo una bolsa de raso con flecos de seda verde. Se detuvo delante de las jóvenes, abrió la bolsa y extrajo de ella un laúd. Después se lo entregó a su hermana pequeña, que lo templó y se puso a tañerlo, cantando estas estrofas con voz sollozante y conmovida. «Por piedad, devolved a mis párpados el sueño que de ellos ha huido. Decidme dónde ha ido a parar mi razón. Cuando permití que el amor penetrase en mi morada, se enojó conmigo el sueño y me abandonó». Y me preguntaban: «¿Qué has hecho para verte así? Tú que eres de los que recorren el camino recto y seguro. Dinos quién te ha extraviado de ese modo». Y les dije: «No seré yo, sino ella quien os responda. Yo solo puedo deciros que mi sangre, toda mi sangre, le pertenece. Y siempre he de preferir verterla por ella a conservarla torpemente en mí. He elegido una mujer para poner en ella mis pensamientos que reflejan su imagen. Si expulsara esa imagen, se consumirían mis entrañas con un fuego devorador. Si la vierais, me disculparíais, porque el mismo Alá cinceló esa joya con el licor de la vida, y con lo que quedó de ese licor
fabricó la granada y las perlas. Y me dicen: ¿pero encuentras en el objeto amado otra cosa que lágrimas, penas y escasos placeres? ¿No sabes que al mirarte en el agua límpida solo verás tu sombra? Bebes de un manantial cuya agua sacia antes de ser saboreada. Y yo contesto: no creáis que bebiendo se ha apoderado de mí la embriaguez, sino solo mirando. No fue preciso más. Esto bastó para que el sueño huyera por siempre de mis ojos. Y no son las cosas pasadas las que me consumen, sino solamente el pasado de ella. No son las cosas amadas de que me separé las que me han puesto en este estado, sino solamente la separación de ella. ¿Podría volver mis miradas hacia otra cuando toda mi alma está unida a su cuerpo perfumado, a sus aromas de ámbar y almizcle? Cuando acabó de cantar, su hermana le dijo: ojalá te consuele Alá, hermana mía. Pero tal aflicción se apoderó de la joven portera que se desgarró las vestiduras y cayó desmayada en el suelo. Pero al caer, como una parte de su cuerpo quedó descubierta, el califa vio en él huellas de latigazos y de varazos, y se asombró hasta el límite del asombro. La proveedora roció la cara de su hermana, y luego que recobró ella el sentido, le trajo un vestido nuevo y se lo puso. Entonces el califa dijo a Giafar: ¿no te conmueven estas cosas? ¿No has visto señales de golpes en el cuerpo de esa mujer? Yo no puedo callarme, y no descansaré hasta descubrir la verdad de todo esto, y sobre todo esa aventura de las dos perras. Y el visir contestó: oh mi señor, corona de mi cabeza, recuerda la condición que nos impusieron. No habléis de lo que no te importe si no quieres oír cosas que no te gusten. Y mientras tanto, la proveedora se levantó, cogió el laúd, lo apoyó en su redondo seno y se puso a cantar. ¿Qué cosa responderíamos si vinieran a darnos quejas de amor? ¿Qué haríamos si el amor nos dañara? Si confiáramos a un intérprete que respondiese en nuestro nombre, este intérprete nos sabría traducir todas las quejas de un corazón enamorado. Y si sufrimos con paciencia y en silencio la ausencia del amado, pronto nos pondrá el dolor a las puertas de la muerte. Oh dolor, para nosotros solo hay penas y duelo. Las lágrimas resbalan por las mejillas. Y tú, querido ausente, que has huido de las miradas de mis ojos, cortando los lazos que te unían a mis entrañas. Di, ¿conservas algún recuerdo de nuestro amor pasado? ¿Una huella pequeña que dure a pesar del tiempo? ¿O has olvidado con la ausencia el amor que agotó mi espíritu y me puso en tal estado de aniquilamiento y postración? Si mi sino es vivir desterrada, algún día pediré cuentas de estos sufrimientos a Alá, nuestro Señor. Al oír este canto tan triste, la mayor de las doncellas se desgarró las vestiduras y cayó desmayada. Y la proveedora se levantó y le puso un vestido nuevo, después de haber cuidado de rociarle la cara con agua para que volviese de su desmayo. Entonces, algo repuesta, se sentó la joven en el lecho y dijo a su hermana: te ruego que cantes más para que podamos pagar nuestras deudas, aunque solo sea una vez. Y la proveedora templó de nuevo el laúd y cantó las siguientes estrofas: ¿hasta cuándo durarán esta separación y este abandono tan cruel? ¿No sabes que a mis ojos ya no les quedan lágrimas? Me abandonas, pero ¿no crees que rompes así la antigua amistad? Oh sí, si tu objeto era despertar mis celos, lo has logrado. Si el maldito destino siempre ayudase a los hombres amorosos, las pobres mujeres no tendrían tiempo para dirigir reconvenciones a los amantes infieles. ¿A quién me quejaré para desahogar un poco mis desdichas? Las desdichas causadas por tu mano, asesino de mi corazón. ¡Ay de mí!
¿Qué recurso le queda al que perdió la garantía de su crédito? ¿Cómo cobrar la deuda? Y la tristeza de mi corazón, dolorido, crece con la locura de mi deseo hacia ti. Te busco, tengo tus promesas, pero tú, ¿dónde estás? Oh hermanos, os lego la obligación de vengarme del infiel, que sufra padecimientos como los míos, que apenas vaya a cerrar los ojos para el sueño, se los abra enseguida el insomnio largamente. Por tu amor he sufrido las peores humillaciones. Deseo, pues, que otro en mi lugar goce las mayores satisfacciones a costas tuyas. Hasta hoy me ha tocado padecer por su amor, pero a él, que de mí se burla, le tocará sufrir mañana. Al oír esto cayó desmayada otra vez la más joven de las hermanas, y su cuerpo pareció señalado por el látigo. Entonces dijeron los tres Saalik: más nos habría valido no entrar en esta casa, y aunque hubiéramos pasado la noche sobre un montón de escombros, porque este espectáculo nos apena de tal modo que acabará por destruirnos la espina dorsal. Entonces el califa, volviéndose hacia ellos, les dijo: ¿y por qué es eso? Y contestaron: porque nos ha emocionado mucho lo que acaba de ocurrir. Y el califa les preguntó: ¿de modo que no sois de casa? Y contestaron: nada de eso. El que parece serlo de la casa es ese que está a tu lado. Entonces exclamó el mandadero: por Alá, esta noche he entrado en esta casa por primera vez, y mejor habría sido dormir sobre un montón de piedras. Entonces dijeron: somos 7 hombres, y ellas solo son 3 mujeres. Preguntemos la explicación de lo ocurrido, y si no quieren contestarnos de grado, que lo hagan a la fuerza. Y todos se concentraron para obrar de ese modo, menos el visir, que les dijo: ¿creéis que vuestro propósito es justo y honrado? Pensad que somos sus huéspedes. Nos han impuesto condiciones y debemos cumplirlas. Además, he aquí que se acaba la noche y pronto irá cada uno a buscar su suerte por el camino de Alá. Después guiñó el ojo al califa y llevándole aparte le dijo: solo nos queda que permanecer aquí 1 hora más. Te prometo que mañana pondré entre tus manos a estas jóvenes y entonces les podrás preguntar su historia. Sin embargo, el califa rehusó y dijo: no tengo paciencia para aguardar hasta mañana. Y siguieron hablando todos hasta que acabaron por preguntarse: ¿cuál de nosotros les dirigirá la pregunta? Y algunos opinaron que eso le correspondía al mandadero. A todo esto, las jóvenes les preguntaron: ¿de qué habláis, buena gente? Entonces el mandadero se levantó, se puso delante de la mayor de las 3 hermanas y le dijo: oh soberana mía, en nombre de Alá te pido y te conjuro, de parte de todos los convidados, que nos cuentes la historia de esas 2 perras negras y por qué las has castigado tanto para llorar después y besarlas. Y dinos también, para que nos enteremos, la causa de esas huellas de latigazos que se ven en el cuerpo de tu hermana. Tal es nuestra petición, y ahora que la paz sea contigo. Entonces la joven les preguntó a todos: ¿es cierto lo que dice este mandadero en vuestro nombre? Y todos, excepto el visir, contestaron: cierto es. Y el visir no dijo ni una palabra. Entonces la joven, al oír su respuesta, les dijo: por Alá, huéspedes míos, acabáis de ofendernos de la peor manera. Ya se os advirtió oportunamente que si alguien hablaba de lo que no le importase, oiría lo que no le había de gustar. ¿No os ha bastado entrar en esta casa y comeros nuestras provisiones? Pero no tenéis vosotros la culpa, sino nuestra hermana, por haberos traído.
Y dicho esto, se remangó el brazo, dio 3 veces con el pie en el suelo y gritó: «¡Hola! ¡Venid enseguida!». E inmediatamente se abrió uno de los roperos cubiertos por cortinajes, y aparecieron 7 negros, altos y robustos, que blandían agudos alfanjes. Y la dueña les dijo: «Atad los brazos a esa gente de lengua larga y amarradlos unos a otros». Y ejecutada la orden, dijeron los negros: «Oh señora nuestra, oh flor oculta a las miradas de los hombres, ¿nos permites que les cortemos la cabeza?». Y ella contestó: «Aguardad una hora, que antes de degollarlos los he de interrogar para saber quiénes son». Entonces exclamó el mandadero: «Por Alá, oh señora mía, no me mates por el crimen de estos hombres. Todos han faltado y todos han cometido un acto criminal, pero yo no. Por Alá, qué noche tan dichosa y tan agradable habríamos pasado si no hubiésemos visto a estos malditos Saalik, porque estos Saalik de mal agüero son capaces de destruir la más floreciente de las ciudades solo con entrar en ella. Qué hermoso es el perdón del fuerte, y sobre todo, qué hermoso cuando se otorga al indefenso. Yo te conjuro por la inviolable amistad que existe entre los dos, no mates al inocente por causa del culpable». Cuando el mandadero acabó de recitar, la joven se echó a reír. En este momento de su narración, Sherazada vio aproximarse la mañana y se calló discretamente. En el capítulo que viene vamos a continuar ahora con cuando llega la 11ª noche. Cuando llegó la 11ª noche, Sherazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando la joven se echó a reír, después de haberse indignado, se acercó a los concurrentes y dijo: «Contadme cuanto tengáis que contar, pues solo os queda 1 hora de vida. Y si tengo tanta paciencia es porque sois gente humilde, que si fueseis de los notables o de los grandes de vuestra tribu, o si fueseis de los que gobiernan, ya os habría castigado». Entonces el califa dijo al visir: «Desdichados de nosotros, oh Giafar, revélale quiénes somos, si no, va a matarnos». Y el visir contestó: «Bien merecido nos está». Pero el califa dijo: «No es ocasión oportuna para bromas, el caso es muy serio, y cada cosa en su tiempo». Entonces la joven se acercó a los Saalik y les dijo: «¿Sois hermanos?». Y contestaron ellos: «No, por Alá, somos los más pobres de los pobres y vivimos de nuestro oficio haciendo escarificaciones y poniendo ventosas». Entonces fue preguntando a cada uno: «¿Naciste tuerto, tal como ahora estás?». Y el primero de ellos contestó: «No, por Alá, pero la historia de mi desgracia es tan asombrosa que si escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería una lección para quien la leyera con respeto». Y los otros 2 contestaron lo mismo, y luego dijeron los 3: «Cada uno de nosotros es de un país distinto, pero nuestras historias no pueden ser más maravillosas ni nuestras aventuras más prodigiosamente extrañas». Entonces dijo la joven: «Que cada cual cuente su historia, y después se lleve la mano a la frente para darnos las gracias, y se vaya en busca de su destino». El mandadero fue el primero que se adelantó y dijo: «Oh señora mía, yo soy sencillamente un mandadero y nada más. Vuestra hermana me hizo cargar con muchas cosas y venir aquí. Me ha ocurrido con vosotras lo que sabéis muy bien, y no he de repetirlo ahora por razones que se os alcanzan.
Y tal es toda mi historia, y nada podré añadir a ella, sino que os deseo la paz. Entonces la joven le dijo: vaya, llévate la mano a la cabeza para ver si está todavía en su sitio. Arréglate el pelo y márchate. Pero replicó el mozo: oh, no, por Alá, no me he de ir hasta que oiga el relato de mis compañeros. Entonces el primer Sa'luk entre los Sa'lik avanzó para contar su historia y dijo: ahora viene la historia del primer Sa'luk. Voy a contarte, oh mi señora, el motivo de que me afeitara las barbas y de haber perdido un ojo. Sabe, pues, que mi padre era rey. Tenía un hermano, y ese hermano era rey en otra ciudad. Y ocurrió la coincidencia de que el mismo día que mi madre me parió, nacía también mi primo. Después pasaron los años, y después de los años y los días, mi primo y yo crecimos. He de decirte que, con intervalos de algunos años, iba a visitar a mi tío y a pasar con él algunos meses. La última vez que le visité, me dispensó mi primo una acogida de las más amplias y más generosas, y mandó degollar varios carneros en mi honor, y clarificar numerosos vinos. Luego empezamos a beber, hasta que el vino pudo más que nosotros. Entonces mi primo me dijo: oh primo mío, ya sabes que te quiero extremadamente y te he de pedir una cosa importante. No quisiera que me la negases ni que me impidieses hacer lo que he resuelto. Y yo le contesté: así sea, con toda la simpatía y generosidad de mi corazón. Y para fiar más en mí, me hizo prestar el más sagrado de los juramentos, haciéndome jurar sobre el libro noble. Y enseguida se levantó, se ausentó unos instantes y después volvió con una mujer ricamente vestida y perfumada, con un atavío tan fastuoso que suponía una gran riqueza. Y volviéndose hacia mí, con la mujer detrás de él, me dijo: toma esta mujer y acompáñala al sitio que voy a indicarte. Y me señaló el sitio, explicándolo tan detalladamente que lo comprendí muy bien. Luego añadió: allí encontrarás una tumba entre las otras tumbas, y en ella me aguardarás. Yo no me pude negar a ello porque había jurado con la mano derecha, y cogí a la mujer y marchamos al sitio que me había indicado, y nos sentamos allí para esperar a mi primo, que no tardó en presentarse, llevando una vasija llena de agua, un saco con yeso y una piqueta. Y lo dejó todo en el suelo, conservando en la mano nada más que la piqueta, y marchó hacia la tumba, quitó una por una las piedras y las puso aparte. Después cavó con la piqueta hasta descubrir una gran losa. La levantó y apareció una escalera abovedada. Se volvió entonces hacia la mujer y le dijo: ahora puedes elegir. Y la mujer bajó enseguida la escalera y desapareció. Entonces él se volvió hacia mí y me dijo: oh primo mío, te ruego que acabes de completar este favor y que cuando haya bajado eches la losa y la cubras con tierra, como estaba. Y así completarás este favor que me has hecho. En cuanto al yeso que hay en el saco y en cuanto al agua de la vasija, los mezclarás bien y después pondrás las piedras como antes, y con la mezcla llenarás las juntas de modo que nadie pueda adivinar que es obra reciente. Porque hace un año que estoy haciendo este trabajo y solo Alá lo sabe. Y luego añadió: y ahora ruega a Alá que no me abrume de tristeza por estar lejos de ti, primo mío. Enseguida bajó la escalera y desapareció en la tumba. Cuando hubo desaparecido de mi vista, me levanté, volví a poner la losa
e hice todo lo demás que me había mandado, de modo que la tumba quedó como antes estaba. Regresé al palacio, pero mi tío se había ido de casa y entonces decidí acostarme aquella noche. Después, cuando vino la mañana, comencé a reflexionar sobre todas las cosas de la noche anterior y singularmente sobre lo que me había ocurrido con mi primo, y me arrepentí de cuanto había hecho. Pero con el arrepentimiento no remediaba nada. Entonces volví hacia las tumbas y busqué, sin poder encontrarla, aquella en que se había encerrado mi primo. Y seguí buscando hasta cerca del anochecer, sin hallar ningún rastro. Regresé entonces al palacio y no podía beber ni comer ni apartar el recuerdo de lo que me había ocurrido con mi primo, sin poder descubrir qué era de él. Y me afligí con una aflicción tan considerable que toda la noche la pasé muy apenado hasta la mañana. Marché enseguida otra vez al cementerio y volví a buscar la tumba entre todas las demás, pero sin ningún resultado. Y continué mis pesquisas durante 7 días más, sin encontrar el verdadero camino, por lo cual aumentaron de tal modo mis temores que creí volverme loco. Decidí viajar en busca de remedio para mi aflicción y regresé al país de mi padre. Pero al llegar a las puertas de la ciudad, salió un grupo de hombres, se echaron sobre mí y me ataron los brazos. Entonces me quedé completamente asombrado, puesto que yo era el hijo del sultán y aquellos los servidores de mi padre, también mis esclavos. Y me entró un miedo muy grande y pensaba, ¿quién sabe lo que le habrá podido ocurrir a mi padre? Y pregunté a los que me habían atado los brazos y no quisieron contestarme. Sin embargo, poco después, uno de ellos, esclavo mío, me dijo, la suerte no se ha mostrado propicia con tu padre. Los soldados le han hecho traición y el visir lo ha mandado matar. Nosotros estábamos emboscados, aguardando que cayeses en nuestras manos. Luego me condujeron a viva fuerza. Yo no sabía lo que me pasaba, pues la muerte de mi padre me había llenado de dolor, y me entregaron entre las manos del visir que había matado a mi padre. Pero entre este visir y yo existía un odio muy antiguo, y la causa de este odio consistía en que yo, de joven, fui muy aficionado al tiro de ballesta. Y ocurrió la desgracia de que un día, entre los días, me hallaba en la azotea del palacio de mi padre, cuando un gran pájaro descendió sobre la azotea del palacio del visir, el cual estaba en ella. Quise matar al pájaro con la ballesta, pero la ballesta erró al pájaro, hirió en un ojo al visir y se lo hundió por voluntad y juicio escrito de Alá. Ya lo dijo el poeta así: deja que se cumplan los destinos, no quieras desviar el fallo de los jueces de la tierra. No sientas alegría ni aflicción por ninguna cosa, pues las cosas no son eternas. Se ha cumplido nuestro destino. Hemos seguido con toda fidelidad los renglones escritos por la suerte, porque aquel para quien la suerte escribió un renglón no tiene más remedio que seguirlo. Y el Saaluk prosiguió de este modo: cuando dejé tuerto al visir, no se atrevió a reclamar en contra mía, porque mi padre era el rey del país. Pero esta era la causa de su odio. Y cuando me presentaron a él, con los brazos atados, dispuso que me cortaran la cabeza. Entonces yo le dije: ¿por qué me matas si no he cometido ningún crimen? Y él contestó: ¿qué mayor crimen que este? Y señalaba su ojo tuerto. Y yo dije: eso lo hice contra mi voluntad. Pero él replicó: si lo hiciste contra tu voluntad, yo voy a hacerlo contra la mía. Y dispuso: traedlo a mis manos. Y me llevaron entre sus manos. Entonces extendió la mano,
Clavó su dedo en mi ojo izquierdo y lo hundió completamente, y desde entonces estoy tuerto como todos veis. Hecho esto, ordenó que me matasen y me metiesen en un cajón. Después llamó al verdugo y le dijo: te lo entrego, desenvaina tu alfanje y lleva a este hombre fuera de la ciudad. Lo matas y lo dejas allí para que se lo coman las fieras. Entonces el verdugo me llevó fuera de la ciudad y me sacó de la caja con las manos atadas y con los pies encadenados, y me quiso vendar los ojos antes de matarme. Pero entonces rompí a llorar y recité estas siguientes estrofas. Te elegí como firme coraza para librarme de mis enemigos, y eres la lanza y el agudo hierro con que me atraviesan. Cuando disponía del poder, mi mano derecha, la que debía castigar, se abstenía, pasando el arma a mi mano izquierda, que no la sabía esgrimir. Así obraba yo. No insistáis, os lo ruego, en vuestros reproches crueles. Dejad que solo los enemigos me arrojen las flechas dolorosas. Conoced a mi pobre alma, torturada por los enemigos, el don del silencio. No la oprimáis más con la dureza y con el peso de vuestras palabras. Confié en mis amigos para que me sirviesen de sólidas corazas, y así lo hicieron, pero en manos de los enemigos y contra mí. Los elegí para que me sirviesen de flechas mortales, y lo fueron, pero contra mi corazón. Cultivé sus corazones para hacerlos fieles, y fueron fieles, pero a otros amores. Los cuidé fervorosamente para que fuesen constantes, y lo fueron, sin embargo, en la traición. Cuando el verdugo oyó estos versos, recordó que había servido a mi padre y que yo le había colmado de beneficios, y entonces me dijo: ¿cómo iba yo a matarte si soy tu esclavo? Y añadió así: escápate, te salvo la vida, pero no vuelvas a esta comarca, porque perecerías y me harías perecer contigo, según dice el poeta así. Anda, líbrate, amigo, y salva a tu alma de la tiranía. Deja que las cosas sirvan de tumba a quienes las han construido. Anda, podrás encontrar otras tierras que las tuyas, otros países distintos de tu país, pero nunca hallarás más alma que tu alma. Sin embargo, está escrito que el hombre destinado a morir en un país no podrá morir más que en el país de su destino. Pero ¿sabes tú cuál es el país de tu destino? Y sobre todo, no olvides nunca que el cuello del león no llega a su desarrollo hasta que su alma se ha desarrollado con toda libertad. Cuando acabó de recitar estos versos, le besé las manos, y mientras no me vi lejos de aquellos lugares, no pude creer en mi salvación. Pensando que había salvado la vida, pude consolarme de haber perdido un ojo, y seguí caminando hasta llegar a la ciudad de mi tío. Entré en su palacio y le referí todo lo que le había ocurrido a mi padre, y todo lo que me había ocurrido a mí. Entonces él derramó muchas lágrimas y exclamó: «Oh, sobrino mío, vienes a añadir una aflicción a mis aflicciones y un dolor a mis dolores, porque has de saber que el hijo de tu pobre tío ha desaparecido hace muchos días y nadie sabe dónde está». Y rompió a llorar tanto que se desmayó. Cuando volvió en sí, me dijo: «Estaba afligidísimo por tu primo, y ahora se aumenta mi dolor con lo ocurrido a ti y a tu padre. En cuanto a ti, oh hijo mío, más vale haber perdido un ojo que haber perdido la vida». Al oírle hablar de este modo, no pude callar por más tiempo lo que le había ocurrido a mi primo, y le revelé toda la verdad. Mi tío, al saberla, se alegró hasta el límite de la alegría, y me dijo: «Llévame enseguida a esa tumba». Y yo contesté: «Por Alá, no sé dónde está esa tumba. He ido muchas veces a buscarla, sin poder dar con ella».
Entonces nos fuimos al cementerio y al fin, después de buscar en todos sentidos, acabé por encontrarla. Y yo y mi tío llegamos al límite de la alegría y entramos en la bóveda, quitamos la tierra, apartamos la losa y descendimos los 50 peldaños que tenía la escalera. Al llegar abajo, subió hacia nosotros una humareda que nos cegaba. Pero enseguida mi tío pronunció la palabra que libra de todo temor a quien la dice, y es esta: no hay poder ni fuerza más que en Alá, el Altísimo, el Omnipotente. Después seguimos andando hasta llegar a un gran salón que estaba lleno de harina y de grano y de todas las especias, de manjares de todas clases y de otras muchas cosas. Y vimos en medio del salón un lecho cubierto por cortinas. Mi tío miró hacia el interior del lecho y vio a su hijo en brazos de aquella mujer que le había acompañado, pero ambos estaban totalmente convertidos en carbón, como si los hubieran echado en un horno. Al verlos, escupió mi tío en la cara a su hijo y exclamó: mereces el suplicio de este bajo mundo que ahora sufres, pero aún te falta el del otro, que es más terrible y más duradero. Y después de haberle escupido, se descalzó una babucha y con la suela le dio en la cara. En este momento de su narración, vio Sherazada aproximarse la mañana y discretamente no quiso abusar del permiso que se le había concedido. En el audio que viene vamos a continuar el capítulo cuando llega la 12ª noche. Cuando llegó la 12ª noche, Sherazada dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el Saaluk, mientras la concurrencia escuchaba su relato, prosiguió diciendo a la joven: después que mi tío dio con la babucha en la cara de su hijo, que estaba allí tendido y hecho carbón, me quedé prodigiosamente sorprendido ante aquel golpe, y me afligió mucho ver a mi primo convertido en carbón, tan joven como era. Y enseguida exclamé: por Alá, oh tío mío, alivia un poco los pesares de tu corazón, porque yo sufro mucho con lo que ha ocurrido a tu hijo, y sobre todo me aflige verlo convertido en carbón, lo mismo que a esa joven, y que tú, no contento con esto, le pegues con la suela de tu babucha. Entonces mi tío me contó lo siguiente: oh sobrino mío, sabe que este joven, que es mi hijo, ardió en amores por su hermana desde la niñez, y yo siempre le alejaba de ella, y yo me decía a mí mismo: debo estar tranquilo porque aún son muy jóvenes. Sin embargo, no fue así. Apenas llegados a la pubertad, cometieron la mala acción, y aunque lo averigüé, no podía creerlo del todo. Sin embargo, eché a mi hijo una reprimenda terrible y le dije: cuidado con esas indignas acciones que nadie ha cometido hasta ahora, ni nadie cometerá después. Cuenta que no habría reyes que tuvieran que arrastrar tanta vergüenza ni tanta ignominia como nosotros. Y los correos propagarían a caballo nuestro escándalo por todo el mundo. Guárdate, pues, si no quieres que te maldiga y te mate. Después cuidé de separarla a ella y de separarle a él. Pero indudablemente esta malvada le quería con un amor grandísimo, porque el Cheitán consolidó su obra en ellos. Así pues, cuando mi hijo vio que le había separado de su hermana, debió fabricar este asilo subterráneo sin que nadie lo supiera, y como ves, trajo a él manjares y otras cosas, y se aprovechó de mi ausencia cuando yo estaba en la cacería para venir aquí con su hermana. Con esto provocaron la justicia del Altísimo y del muy glorioso, y él los abrazó aquí a los dos,
pero el suplicio del mundo futuro es más terrible todavía y más duradero. Entonces mi tío se echó a llorar, y yo lloré con él, y después exclamó: «Desde ahora serás mi hijo en vez de ese otro». Pero yo me puse a meditar durante una hora sobre los hechos de este mundo y en otras cosas, en la muerte de mi padre por orden del visir, en su trono usurpado, en mi ojo hundido, que todos podéis ver, y en todas estas cosas tan extraordinarias que le habían ocurrido a mi primo, y no pude menos de llorar otra vez. Luego salimos de la tumba, echamos la losa, la cubrimos con tierra, y dejándolo todo como estaba antes, volvimos al palacio. Apenas llegamos, oímos sonar instrumentos de guerra, trompetas y tambores, y vimos que corrían los guerreros. Y toda la ciudad se llenó de ruidos, del estrépito y del polvo que levantaban los cascos de los caballos. Nuestro espíritu se hallaba en una gran perplejidad, no acertando la causa de todo aquello. Pero por fin mi tío acabó por preguntar la razón de esas cosas y le dijeron: «Tu hermano ha sido muerto por el visir, que se ha apresurado a reunir sus tropas y a venir súbitamente al asalto de la ciudad. Y los habitantes han visto que no podían ofrecer resistencia y han rendido la ciudad a discreción». Al oír todo aquello, me dije: «Seguramente me matará si caigo en sus manos». Y de nuevo se amontonaron en mi alma las penas y las zozobras, y empecé a recordar las desgracias ocurridas a mi padre y a mi madre. Y no sabía qué hacer, pues si me veían los soldados estaba perdido. Y no hallé otro recurso que afeitarme la barba. Así es que me afeité la barba, me disfracé como pude y me escapé de la ciudad. Y me dirigí hacia esta ciudad de Bagdad, donde esperaba llegar sin contratiempo y encontrar a alguien que me guiase al palacio del emir de los creyentes, Harún al-Rashid, el califa del amo del universo, y a quien quería contar mi historia y mis aventuras. Llegué a Bagdad esta misma noche y como no sabía dónde ir, me quedé muy perplejo. Pero de pronto me encontré cara a cara con este Saaluk y le deseé la paz y le dije: «Soy un extranjero». Y él me contestó: yo también lo soy». Y estábamos hablando cuando vimos acercarse a este tercer Saaluk, que nos deseó la paz y nos dijo: «Soy extranjero». Y nosotros le contestamos: «También lo somos nosotros». Y anduvimos juntos hasta que nos sorprendieron las tinieblas. Entonces el destino nos guió felizmente a esta casa, cerca de vosotras, señoras mías. Tal es la causa de que me veáis afeitado y que tenga un ojo hueco». Cuando hubo acabado de hablar, le dijo la mayor de las 3 doncellas: «Está bien, acaríciate la cabeza y vete». Pero el primer Saaluk contestó: «No me iré hasta que haya oído los relatos de los demás». Y todos estaban tan maravillados de aquella historia tan prodigiosa, y el califa dijo al visir: «En mi vida he oído aventura semejante a la de este Saaluk». Entonces el primer Saaluk fue a sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas, y el otro dio un paso, besó la tierra entre las manos de la joven y refirió lo que sigue. Una nota al pie de página. Cuando decimos llevarse la mano a la cabeza, se hace referencia a hacer el ademán de saludar, llevándose la mano a la cabeza. Es una de las maneras de saludar en el Oriente, especialmente en el Medio Oriente. Ahora viene la historia del segundo Saaluk. La verdad es, oh señora mía, que yo no nací tuerto.
Pero la historia que voy a contarte es tan asombrosa que si se escribiese con la aguja en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a quien fuese capaz de instruirse. Aquí donde me ves, soy rey, hijo de un rey. También sabrás que no soy ningún ignorante. He leído el Corán, las 7 narraciones, los libros capitales, los libros esenciales de los maestros de la ciencia. Y aprendí también la ciencia de los astros y las palabras de los poetas. Y de tal modo me entregué al estudio de todas las ciencias que pude superar a todos los vivientes de mi siglo. Además, mi nombre sobresalió entre todos los escritores. Mi fama se extendió por el mundo y todos los reyes supieron mi valía. Fue entonces cuando oyó hablar de ella el rey de la India y mandó un mensaje a mi padre rogándole que me enviara a su corte, y acompañó a este mensaje espléndidos regalos dignos de un rey. Mi padre consintió, hizo preparar 6 naves llenas de todas las cosas y partí con mi servidumbre. Nuestra travesía duró todo un mes. Al llegar a tierra desembarcamos los caballos y los camellos y cargamos 10 de estos con los presentes destinados al rey de la India. Pero apenas nos habíamos puesto en marcha, se levantó una nube de polvo que cubría todas las regiones del cielo y de la tierra. Y así duró 1 hora. Se disipó después y salieron de ella hasta 60 jinetes que parecían leones enfurecidos. Eran árabes del desierto, salteadores de caravanas. Y cuando intentamos huir, corrieron a rienda suelta detrás de nosotros y no tardaron en darnos alcance. Entonces, haciéndoles señas con las manos, les dijimos: no nos hagáis daño, pues somos una embajada que lleva estos presentes al poderoso rey de la India. Y contestaron ellos así: no estamos en sus dominios, ni dependemos de ese rey. Y enseguida mataron a varios de mis servidores, mientras que huíamos los demás. Yo había recibido una herida enorme, pero afortunadamente los árabes solo se cuidaron de apoderarse de las riquezas que llevaban los camellos. No sabía yo dónde estaba ni qué había de hacer, pues me afligía pensar que poco antes era muy poderoso y que ahora me veía en la pobreza y en la miseria. Seguí huyendo hasta encontrarme en la cima de una montaña donde había una gruta, y allí al fin pude descansar y pasar la noche. A la mañana siguiente salí de la gruta, proseguí mi camino y así llegué a una ciudad espléndida de clima tan maravilloso que el invierno nunca la visitó y la primavera la cubría constantemente con sus rosas. Me alegré mucho al entrar en aquella ciudad, donde encontraría seguramente descanso a mis fatigas y sosiego a mis inquietudes. No sabía a quién dirigirme. Sin embargo, al pasar junto a la tienda de un sastre que estaba allí cosiendo, le deseé la paz y el buen hombre, después de devolverme el saludo, me abrazó. Me invitó cordialmente a sentarme y lleno de bondad me interrogó acerca de los motivos que me habían alejado de mi país. Le referí entonces cuanto me había ocurrido desde el principio hasta el fin, y el sastre se compadeció mucho y me dijo: «Oh tierno joven, no cuentes eso a nadie. Debes temer al rey de esta ciudad, que es el mayor enemigo de los tuyos, y que quiere vengarse de tu padre desde hace muchos años». Después me dio de comer y de beber, y comimos y bebimos en la mejor compañía. Y pasamos parte de la noche conversando, y luego me cedió un rincón de la tienda para que pudiese dormir, y me trajo un colchón y una manta,
y cuanto pudiera yo necesitar. Así permanecí en su tienda durante 3 días. Y transcurridos que fueron estos días, me preguntó: ¿sabes algún oficio para ganarte la vida? Y yo le contesté: ya lo creo, soy un gran jurisconsulto, un maestro reconocido en ciencias y además sé leer y contar. Pero él me replicó así: hijo mío, nada de eso es un oficio. Es decir, no digo que no sea oficio, pues me vio muy afligido, pero no encontrarás ningún parroquiano en nuestra ciudad. Aquí nadie sabe estudiar, ni leer, ni escribir, ni contar. No saben más que ganarse la vida. Entonces me puse muy triste y comencé a lamentarme. Por Alá, solo sé hacer lo que acabo de decirte. Y él me dijo: vamos, hijo mío, no hay que afligirse de ese modo. Toma una cuerda y un hacha y trabaja de leñador hasta que Alá te depare una mejor suerte. Pero por sobre todo, oculta tu verdadera condición, pues de lo contrario te matarían. Y fue a comprarme el hacha y la cuerda, y me mandó con los leñadores después de recomendarme a ellos. Marché entonces con los leñadores y, terminado mi trabajo, me eché al hombro una carga de leña, la llevé a la ciudad y la vendí por medio dinar. Compré con unos pocos cuartos mi comida, guardé cuidadosamente el resto de las monedas y durante un año seguí trabajando de este modo. Todos los días iba a la tienda del sastre, donde descansaba unas horas sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Un día, al salir al campo con mi hacha, llegué hasta un bosque muy frondoso que me ofrecía una buena provisión de leña. Escogí un gran tronco seco, me puse a escarbar alrededor de las raíces y de pronto el hacha se quedó sujeta en una argolla de cobre. Vacié la tierra y descubrí una tabla a la cual estaba prendida la argolla, y al levantarla apareció una escalera que me condujo hasta una puerta. Abrí la puerta y me encontré en un salón de un palacio maravilloso. Allí estaba una joven hermosísima, perla inestimable, cuyos encantos me hicieron olvidar mis desdichas y mis temores. Y mirándola, me incliné ante el Creador, que la había dotado de tanta perfección y de tanta hermosura. Entonces ella me miró y me dijo: ¿eres un ser humano o un efrit? Y yo le contesté: soy un hombre. Ella volvió a preguntar: ¿cómo pudiste venir hasta este sitio donde estoy encerrada hace 20 años? Y al oír estas palabras, que me parecieron llenas de delicia y de dulzura, le dije: oh señora mía, Alá me ha traído a tu morada para que olvide mis dolores y mis penas. Y le conté cuánto me había ocurrido desde el principio hasta el fin, causándole tan lástima que se puso a llorar y me dijo: yo también te voy a contar mi historia. Sabed que soy hija del rey Agnamus, el último rey de la India, señor de la isla de Ébano. Me casé con el hijo de mi tío, pero la misma noche de mi boda, antes de perder mi virginidad, me raptó un efrit llamado Georgirus, hijo de Rajmus y nieto del propio Eblis, y me condujo volando hasta este sitio al que había traído dulces, golosinas, telas preciosas, muebles, víveres y bebidas. Desde entonces viene a verme cada 10 días, se acuesta esa noche conmigo y se va por la mañana. Si necesitase llamarlo durante los 10 días de su ausencia, no tendría más que tocar esos 2 renglones escritos en la bóveda e inmediatamente se presentaría. Como vino hace 4 días,
no volverá pasados otros 6, de modo que puedes estar conmigo 5 días para irte, uno antes de su llegada. Y yo le contesté, desde luego he de permanecer aquí todo ese tiempo. Entonces ella, mostrando una gran satisfacción, se levantó enseguida, me cogió de la mano, me llevó por unas galerías y llegamos por fin al hammam, cómodo y agradable con su atmósfera tibia. Inmediatamente me desnudé, ella se despojó también de sus vestidos, quedando toda desnuda, y los dos entramos en el baño. Después de bañarnos, nos sentamos en la tarima del hammam, uno al lado del otro, y me dio de beber sorbetes de almizcle y a comer pasteles deliciosos. Y seguimos hablando cariñosamente mientras nos comíamos las golosinas del raptor. Enseguida me dijo, esta noche vas a dormir y a descansar de tus fatigas para que mañana estés bien repuesto. Y yo le dije, oh señora mía, me avine a dormir después de darle 1000 gracias. Y olvidé realmente todos mis pesares. Al despertar, la encontré sentada a mi lado, frotando con un delicioso masaje mis miembros y mis pies. Y entonces invoqué sobre ella todas las bendiciones de Alá y estuvimos hablando durante 1 hora cosas muy agradables. Y ella me dijo, oh por Alá, antes de que vinieses vivía yo sola en este subterráneo y estaba muy triste, sin nadie con quien hablar. Y esto durante 20 años. Por eso bendigo a Alá que te ha guiado junto a mí. Después, con una voz llena de dulzura, cantó esta estrofa. Si de tu venida nos hubiesen avisado anticipadamente, habríamos tendido como alfombra para tus pies la sangre pura de nuestros corazones y el negro terciopelo de nuestros ojos. Habríamos tendido la frescura de nuestras mejillas y la carne juvenil de nuestros muslos sedosos para tu lecho, oh viajero de la noche, porque tu sitio está encima de nuestros párpados. Al oír estos versos, le di las gracias con la mano sobre el corazón y sentí que su amor se apoderaba de todo mi ser, haciendo que tendieran el vuelo mis dolores y mis penas. Enseguida nos pusimos a beber en la misma copa hasta que se ausentó el día, y aquella noche me acosté con ella para gozar de la mayor felicidad. Y jamás en mi vida he pasado una noche semejante. Por eso, cuando llegó la mañana, nos levantamos muy satisfechos uno de otro y realmente poseídos de una dicha sin límites. Entonces, más enamorado que nunca, temiendo que se acabase nuestra felicidad, le dije, ¿deseas que te saque de este subterráneo y que te libre del efrit? Sin embargo, ella se echó a reír y me dijo así, calla y conténtate con lo que tienes. Ese pobre efrit solo vendrá una vez cada 10 días y todos los demás serán para ti. Sin embargo, exaltado por mi pasión, me excedí demasiado en mis deseos, pues repuse así, voy a destruir esas inscripciones mágicas y en cuanto se presente el efrit, lo mataré. Para mí es un juego exterminar a esos efrits, ya sean de encima o de debajo de la tierra. Y la joven, queriendo calmarme, recitó estos versos. Oh tú, que pides un plazo antes de la separación y que encuentras dura la ausencia, ¿no sabes qué es el medio de no encadenarse? ¿No sabes qué es sencillamente el medio de amar? ¿Ignoras que el cansancio es la regla de todas las relaciones y que la ruptura es la conclusión de todas las amistades? Pero yo, sin hacer caso de estos versos que ella me recitaba, di un violento puntapié en la bóveda. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y en el capítulo que viene vamos a ver cómo continúa su historia
Cuando llegó la 13ª noche. Cuando llegó la 13ª noche, Sherazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo Saaluk prosiguió su relato de este modo: Oh señora mía, cuando di en la bóveda tan violento puntapié, la joven me dijo: He ahí el efrit, ya viene contra nosotros. Por Alá, me has perdido. Tiende a tu salvación y sal por donde entraste. Entonces me precipité hacia la escalera. Ahora, desgraciadamente, a causa de mi gran terror, había olvidado las sandalias y el hacha. Por eso, como había ya subido algunos peldaños, volví un poco la cabeza para dirigir la última mirada a las sandalias y al hacha que había sido mi felicidad. Pero en el mismo instante vi abrirse la tierra y aparecer un efrit enorme, horriblemente feo, que preguntó a la joven: ¿A qué obedece esa llamada tan terrible con la que acabas de asustarme? ¿Qué desgracia te amenaza? Ella contestó: Ninguna desgracia. Sentí una opresión en el pecho a causa de mi soledad, y al levantarme en busca de alguna bebida refrescante que reconfortara mi ánimo, lo hice tan bruscamente que resbalé y fui a dar contra la cúpula. Pero el efrit le dijo: ¿Cómo sabes mentir, desvergonzada libertina? Después empezó a registrar el palacio por todos lados hasta encontrar mis babuchas y el hacha. Y entonces gritó: ¿Qué significan estas prendas? ¿Cómo han podido llegar aquí? Y ella contestó: Ahora las veo por primera vez. ¿Acaso las llevarías tú colgando a la espalda y así las has traído? El efrit, en el colmo del furor, dijo entonces: Todo esto son palabras absurdas, torpes y falsas, y no han de servirte conmigo, mala mujer. Enseguida la desnudó completamente, la puso sobre 4 estacas clavadas en el suelo y empezó a atormentarla, insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido. Yo no pude resistir más aquella escena, ni podía escuchar su llanto, y por eso subí rápidamente los peldaños, trémulo de terror. Una vez en el bosque, puse la trampa como la había encontrado y la oculté a las miradas cubriéndola con tierra, y me arrepentí de mi acción hasta el límite del arrepentimiento, y me puse a pensar en la joven, en su hermosura y en los tormentos que le hacía sufrir aquel miserable después de poseerla 20 años. Y aún me dolía más que la atormentase por causa mía. Y en ese momento me puse a pensar también en mi padre, en su reino y en mi triste condición de leñador. Eso fue todo. Después seguí caminando hasta llegar a la casa de mi amigo el sastre. Y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia, porque se hallaba sentado y parecía que lo estuviesen friendo al fuego en un sartén. Y me dijo: Como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo, y temí que te hubiese devorado alguna fiera o que te hubiese pasado algo semejante en el bosque. Sin embargo, alabado sea Alá que te guardó. Entonces le di las gracias por su bondad. Entré en la tienda y sentado en mi rincón empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudente que había dado en la bóveda. De pronto mi amigo el sastre entró y me dijo: En la puerta de la tienda hay un hombre, una especie de persa que pregunta por ti y que lleva en la mano tu hacha y tus babuchas. Las ha presentado a todos los sastres de esta calle y les ha dicho: Al ir esta mañana a la oración, llamado por el muezín, me he encontrado en el camino estas prendas y no sé a quién le pertenecen. ¿Me lo podríais decir vosotros? Entonces los sastres reconocieron tu hacha y tus sandalias y lo han encaminado hacia aquí.
y ahí está aguardándote en la puerta de la tienda. Sal, dale las gracias y recoge el hacha y las sandalias. Pero al oír todo aquello me puse muy pálido y creí desmayarme de terror. Y hallándome en este trance, se abrió de pronto la tierra y apareció el persa. Era el efrit. Había sometido a la joven al tormento, y a qué tormento. Sin embargo, ella nada había declarado, y entonces él, cogiendo el hacha y las babuchas, le dijo: ahora verás si no soy Georgirus, descendiente de Ebilis. Vas a ver si puedo traer o no al amo de estas cosas. Y había empezado en las casas de los sastres la estratagema de que he hablado. Se me apareció pues bruscamente brotando del suelo, y sin perder un instante me cogió en brazos, se elevó conmigo por los aires y descendió después para hundirme con él en la tierra. Yo había perdido por completo el conocimiento. Me llevó al palacio subterráneo en que había sido tan feliz, y vi allí desnuda a la joven cuya sangre corría por su cuerpo. Mis ojos se habían llenado de lágrimas. Entonces el efrit se dirigió a ella y le dijo: aquí tienes a tu amante. Y la joven me miró y dijo: no sé quién puede ser este hombre, no le he visto hasta ahora. Y el efrit respondió: ¿cómo es eso? Te presento la prueba del delito y no confiesas. Y ella resueltamente insistió: he dicho que no le conozco. Entonces dijo el efrit: si es verdad que no lo conoces, coge ese alfanje y córtale la cabeza. Y ella cogió el alfanje, avanzó muy decidida y se detuvo delante de mí. Y yo, pálido de terror, le pedía por señas que me perdonase, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Y ella me hizo también una seña con los ojos mientras decía en voz alta: tú eres la causa de mis desgracias. Y yo contesté a esta seña con una contracción de mis ojos y recité estos versos de doble sentido que el efrit no podía entender. Mis ojos saben hablarte suficientemente para que la lengua sea inútil. Solo mis ojos te revelan los secretos ocultos de mi corazón. Cuando te apareciste, corrieron por mi rostro dulces lágrimas y me quedé mudo, pues mis ojos te decían lo necesario. Los párpados saben expresar también los sentimientos. El entendido no necesita utilizar los dedos. Nuestras cejas pueden suplir a las palabras. Silencio, pues. Dejemos que hable el amor. Y entonces la joven, habiendo entendido mis súplicas, soltó el alfanje, lo recogió el efrit y entregándomelo, dijo señalando a la joven: córtale la cabeza y quedarás en libertad. Te prometo no causarte ningún daño. Y yo contesté: así sea. Y cogí el alfanje y avancé resueltamente con el brazo levantado. Pero ella me imploraba, haciéndome señas con los ojos, como diciendo: ¿qué daño te hice? Y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas, y arrojando el alfanje, dije al efrit: oh poderoso efrit, oh héroe robusto e invencible, si esta mujer fuese tan mala como crees, no habría dudado en salvarse a costa de mi vida. Y en cambio, ya has visto que ha arrojado el alfanje. ¿Cómo he de cortarle yo la cabeza si además no conozco a esta mujer? Así me dieses a beber la copa de la peor muerte, no había de prestarme a esa villanía. Y el efrit contestó a estas palabras: basta ya, acabo de sorprender que os amáis. He podido comprobarlo. Y entonces, oh señora mía, cogió el alfanje y cortó una mano de la joven, y después la otra mano, y luego el pie derecho, y después el pie izquierdo. De 4 golpes tajó las 4 extremidades, y yo, al ver aquello con mis propios ojos, creí que me moría.
En ese momento la joven, guiñándose un ojo, me hizo disimuladamente una seña. Pero ¡ay de mí! El efrit la sorprendió y dijo: «¡Oh, hija de puta! Acabas de cometer adulterio con tu ojo». Y entonces de un tajo le cortó la cabeza. Después, volviéndose hacia mí, exclamó: «¿Sabe, oh tú, ser humano, que nuestra ley nos permite a los efrits matar a la esposa adúltera? Y hasta lo encuentra ilícito Otra vez, ¿sabe, oh tú, ser humano, que nuestra ley nos permite a los efrits matar a la esposa adúltera y hasta lo encuentra lícito y recomendable? ¿Sabe que yo robé a esta mujer la noche de su boda, cuando aún no tenía 12 años y antes de que nadie se acostara con ella? Y la traje aquí, y cada 10 días venía a verla y pasábamos juntos la noche, y copulaba con ella bajo el aspecto de un persa. Pero hoy, al saber que me engañaba, la he matado. Solo me ha engañado con un ojo, con el que te guiñó al mirarte. Algo he de hacerte para que no te rías a mis espaldas y para humillar tu vanidad. Te permito elegir el mal que quieras que te cause». Entonces, oh señora mía, al verme libre de la muerte me regocijé hasta el límite del regocijo, y confiando en obtener toda su gracia le dije: «Realmente no sé cuál elegir de entre todos los males, pero no prefiero ninguno». Y el efrit, más irritado que nunca, golpeó con el pie en el suelo y exclamó así: «Te mando que elijas. A ver, ¿bajo qué forma quieres que te encante? ¿Prefieres la de un borrico, la de un mulo, la de un cuervo, la de un perro, la de un mono?» Entonces yo, con la esperanza de un indulto completo y abusando de su buena disposición, le respondí: «Oh, mi señor Georgirus, descendiente del poderoso Eblis, si me perdonas, Alá te perdonará también, pues tendrá en cuenta tu clemencia con un buen musulmán que nunca te hizo daño». Y seguí suplicando hasta el límite de la súplica, postrándome humildemente entre sus manos, y le decía: «No me condenes injustamente». Sin embargo, él respondió: «No hables más si no quieres morir. Es inútil que abuses de mi bondad, porque tengo que encantarte necesariamente». Y dicho esto me cogió, hendió la cúpula, atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me pareció una escudilla de agua. Descendió después hasta la cima de un monte y allí me soltó. Cogió luego un puñado de tierra, refunfuñó como un gruñido, pronunció enseguida unas palabras misteriosas y arrojándome la tierra me dijo: «Sal de tu forma y toma la de un mono». Y al momento, oh señora mía, quedé convertido en mono. ¿Pero qué mono? Viejo de más de 100 años y de una fealdad excesiva. Cuando me vi tan horrible, me desesperé y me puse a brincar, y brincaba realmente. Y como aquello no me servía de remedio, rompí a llorar a causa de mis desventuras, y el efrit se reía de un modo que daba miedo, hasta que por último desapareció. Y medité entonces sobre las injusticias de la suerte, habiendo aprendido a costa mía que la suerte no depende de la criatura. Después descendí al pie de la montaña hasta llegar a lo más bajo de todo, y empecé a viajar, y por las noches me subía para dormir en la copa de los árboles. Así fui caminando durante un mes, hasta encontrarme a orillas del mar, y allí me detuve como 1 hora, y acabé por ver una nave en medio del mar que era impulsada hacia la costa por un viento favorable. Entonces me escondí detrás de unas rocas y allí aguardé. Cuando la embarcación ancló y sus tripulantes comenzaron a desembarcar, me tranquilicé un rato saltando finalmente a la nave. Y uno de aquellos hombres gritó al verme: «Echad de aquí pronto a ese bicho de mal agüero». Otro dijo: «Mejor sería matarlo».
Y un tercero repuso: sí, matémoslo con este sable. Entonces me eché a llorar y detuve con la mano el arma, y mis lágrimas corrían abundantemente. Y enseguida el capitán, compadeciéndose de mí, exclamó: oh mercaderes, este mono acaba de implorarme y queda bajo mi protección, y os prohíbo echarle, pegarle u hostigarle. Luego hubo de dirigirme benévolas palabras, y yo le entendía todas. Entonces acabó por tomarme en calidad de criado, y yo hacía todas sus cosas y le servía en la nave. Y al cabo de 50 días, durante los cuales nos fue el viento propicio, arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes que solo Alá podría contar su número. Cuando llegamos, acercándose a nuestra nave los mamalik enviados por el rey de la ciudad, y llegaron estos para saludarnos y darnos la bienvenida a los mercaderes, diciéndoles: el rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada, y nos ha entregado este rollo de pergamino para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra. Entonces yo, que no había perdido aún mi forma de mono, les arranqué de la mano el pergamino, alejándome con mi presa, y temerosos sin duda de que lo rompiese o que lo tirase al mar, me llamaron a gritos y me amenazaron, pero les hice seña de que sabía y de que quería escribir. Y el capitán repuso: dejadle, si vemos que lo emborrona, le impediremos que continúe, pero si escribe bien de veras, le adoptaré por hijo, pues en mi vida he visto un mono más inteligente. Cogí entonces el cálamo, lo mojé, extendiendo bien la tinta por sus dos caras, y comencé a escribir, y escribí 4 estrofas, cada una con una letra diferente, e improvisadas en distinto estilo. La primera al modo Rika, la segunda al modo Rihani, la tercera al modo Sulsi, y la cuarta al modo Mujik. Escribí lo siguiente. Lo primero que escribí fue: el tiempo ha descrito ya los beneficios y los dones de los hombres generosos, pero desespera de poder enumerar jamás los tuyos. Después de Alá, el género humano no puede recurrir más que a ti, porque eres realmente el padre de todos los beneficios. Lo segundo que escribí fue: os hablaré de su pluma. Es la primera y el origen mismo de las plumas. Su poderío es sorprendente, y ella es la que le ha colocado entre los sabios más notables. De esa pluma, cogida con las yemas de sus 5 dedos, han brotado y corren por el mundo 5 ríos de elocuencia y de poesía. Lo tercero escrito decía: os hablaré de su inmortalidad. No hay escritor que no muera, pero el tiempo eterniza lo escrito por sus manos. Así pues, no dejes escribir a tu pluma más que aquello de que puedas enorgullecerte el día de la resurrección. Lo cuarto escrito decía: si abres el tintero, utilízalo solamente para trazar renglones que beneficien a toda criatura generosa. Pero si no has de usarlo para hacer donaciones, procura al menos producir belleza. Y serás así uno de aquellos a quienes se cuenta entre los escritores más grandes. Cuando acabé de escribir, les entregué el rollo de pergamino, y todos los que lo vieron se quedaron muy admirados. Después, cada cual escribió una línea con su mejor letra. Luego de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey. Y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros, no quedó satisfecho más que de lo mío, que estaba hecho de 4 maneras diferentes, pues mi letra me había dado reputación universal cuando yo era todavía príncipe. Y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos: id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra.
dadle este traje de honor para que se lo vista y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos. Al oírlo, todos empezaron a sonreír. Y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo: ¿Cómo? ¿Os doy una orden y os reís de mí? Y ellos contestaron: Oh rey del siglo, en verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras, pero has de saber que el que ha hecho esa letra tan hermosa no es hijo de Adán, sino un mono, que pertenece al capitán de la nave. Estas palabras sorprendieron mucho al rey, y luego, convulso de alegría y estallando de risa, dijo: Deseo comprar ese mono. Y ordenó inmediatamente a las personas de su corte que cogiesen la mula y el traje de honor y se fuesen a la nave a buscar al mono, y les dijo: De todas maneras, les vestiréis con ese traje de honor y le traeréis montado en la mula. Llegados a la nave, me compraron a un precio elevado, aunque al principio el capitán se resistía a venderme, comprendiendo, por las señas que le hice, que me era muy doloroso separarme de él. Después los otros me vistieron con el traje de honor, montándome en la mula, y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad. Y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados, mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y tan prodigioso. Cuando me llevaron ante el rey, lo vi, besé la tierra entre sus manos 3 veces, permaneciendo luego inmóvil. Entonces el monarca me invitó a sentarme, y yo me postré de hinojos. Y todos los concurrentes se quedaron maravillados de mi buena crianza y de mi admirable cortesía. Pero el más profundamente maravillado fue el rey. Y cuando me postré de hinojos, el rey dispuso que todo el mundo se fuese, y todo el mundo se marchó. No quedamos más que el rey, el jefe de los eunucos, un joven esclavo favorito, y yo, señora mía. Entonces ordenó el rey que trajesen algunas vituallas, y colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar, y cuantas excelencias son la delicia de los ojos. Y el rey me invitó luego a servirme, y levantándome y besando la tierra entre sus manos 7 veces, me senté sobre mi trasero de mono y me puse a comer muy pulcramente, recordando en todo mi educación pasada. Cuando levantaron el mantel, me levanté yo también para lavarme las manos. Volví después de lavármelas, cogí el tintero, la pluma y una hoja de pergamino, y escribí lentamente estas 2 estrofas ensalzando las excelencias de la pastelería árabe. Oh pasteles, dulces, finos y sublimes pasteles, enrollados con los dedos, vosotros sois la triaca, el antídoto de cualquier veneno. Nada me gusta tanto y constituís mi única esperanza, toda mi pasión. El corazón se me estremece al ver un mantel bien extendido en cuyo centro se aromatiza un kenefa nadando sobre la manteca y la miel en una gran bandeja. Oh kenafa, kenafa fina y sedosa como cabellera. Mi deseo por saborearte, oh kenafa, llega a la exageración, y me pondría en peligro de muerte al pasar un día sin que estuvieses en mi mesa, oh kenafa. Y tu jarabe, adorable y delicioso jarabe, aunque lo estuviera comiendo y bebiendo día y noche, volvería a desearlo en la vida futura. Nota a pie de página: kenafa es una especie de pastelillo hecho con fideos muy finos. Después de esto dejé la pluma y el tintero y me senté respetuosamente a alguna distancia. Y no bien leyó el rey lo que yo había escrito, se maravilló asombrosamente y exclamó: ¿Es posible que un mono posea tanta elocuencia y sobre todo una letra tan magnífica? ¡Oh, por Alá! Es el prodigio de los prodigios. En aquel instante trajeron un juego de ajedrez
y el rey me preguntó por señas si yo sabía jugar. Contestándole yo que sí con la cabeza, me acerqué, coloqué las piezas y me puse a jugar con el rey. Y le di mate 2 veces. Y el rey no supo entonces qué pensar, quedándose perplejo, y dijo así: si este fuera un hijo de Adán, habría superado a todos los vivientes de su siglo. Y ordenó luego al eunuco: ve a las habitaciones de tu dueña, mi hija, y dile: oh mi señora, venid inmediatamente junto al rey, pues quiero que disfrute de este espectáculo y que vea un mono tan maravilloso. Entonces fue el eunuco y no tardó en volver con su dueña, la hija del rey, que en cuanto me divisó, se cubrió la cara con el velo y dijo: Padre mío, ¿cómo me mandas llamar ante hombres extraños? Y el rey dijo: hija mía, ¿por quién te tapas la cara, si no hay aquí nadie más que nosotros? Entonces contestó la joven: sabe, oh padre mío, que ese mono es hijo de un rey llamado Amarus, y es dueño de un lejano país. Este mono está encantado por el efrit Georgirus, descendiente de Eblis, después de haber matado a su esposa, hija del rey Acnamus, señor de las islas de Ébano. Este mono, al cual crees mono de veras, es un hombre, pero un hombre sabio, instruido y prudente. Sorprendido al oír estas palabras, el rey me preguntó: ¿es verdad lo que dice de ti mi hija? Y yo, con la cabeza, le indiqué como era cierto y rompí a llorar. Entonces el rey le preguntó a su hija: ¿por qué crees? ¿Por qué sabes que él está encantado? Y la princesa le contestó: oh padre mío, siendo yo pequeña, la vieja que había en casa de mi madre era una bruja muy versada en la magia y me enseñó este arte. Más tarde me perfeccioné en él y aprendí más de 170 artículos mágicos, de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del Cáucaso, y convertir en mar esta comarca y en peces a cuantos la habitan. Y el padre exclamó: por el verdadero nombre de Alá sobre ti, oh hija mía, desencanta a este hombre para que yo le nombre mi visir. Pero ¿es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase? Desencanta inmediatamente a ese mono, pues debe ser un joven muy inteligente y muy agradable. Y la princesa respondió: de buena gana y como homenaje debido. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y en el capítulo que viene vamos a continuar cuando llega la 14ª noche.